Hola, ¿qué tal chicos de la opción B? Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Bueno, quiero recordarles, si olvidaron ver el programa de la semana pasada, lo pueden encontrar en YouTube. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestra página de internet si tienen alguna duda, quieren investigar sobre algún tema en especial. Hola, ¿qué tal, padre? Hola Nati, muy bien. Feliz de estar con ustedes chicos y chicas en este su programa La Opción 20B que los anima y alienta a ir contra corriente, vivir la castidad para encontrar el amor verdadero. Bueno, padre, hoy tenemos un invitado muy especial. Viene desde Colombia, es peruano, pero yo digo que también es colombiano porque vive hace Como 13 tú, Nati. años, como yo. Un saludo a los colombianos desde acá. Vive hace 13 años en Perú. Humberto del Castillo. Es director general de ART. ¿Nos podrías explicar un poco qué es ART? Bienvenido Humberto ante todo a nuestro programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente yo vivo en Medellín, Colombia hace 13 años, soy peruano. Ahí en Medellín estudié psicología y tuve la oportunidad de con algunos amigos organizar un centro de psicología. Un centro de psicología que tiene la mirada integral del ser humano, es decir, que considera que el ser humano es una unidad inseparable, biopsicoespiritual. Y entonces, junto con ellos, hace unos 4 años organizamos este centro que le pusimos el nombre de Arete. Arete es una palabra griega que justamente también significa virtud, autoposesión, maestría personal, ¿no? Entonces, con estos amigos nosotros lo que queríamos hacer es partir de la mirada integral del ser humano y no acentuar como muchos enfoques o escuelas psicológicas enfocan lo malo, la enfermedad, sino más bien enfocarnos en la grandeza del ser humano, ¿no? Que el hombre está invitado a autoposeerse, a vivir la virtud, a vivir la maestría, ¿no? A desplegar sus dinamismos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso escogimos el nombre de Arete, que significa virtud, autoposesión. Bueno, le cae muy bien también a nuestro programa, ¿no? Sí, Virtud. exactamente. No he presentado el tema del día, perdón, lo olvidé. Ya que él es un gran psicólogo, nos va a hablar el día de hoy de la identidad personal en los jóvenes. ¿Por qué es importante que los jóvenes reconozcamos que tenemos una identidad personal? Sí, a mí me parece muy importante, dado que este programa lo escuchan tantas personas que están intentando vivir la castidad, irnos a lo que vendría a ser el fondo o lo más importante en el ser humano, que es el tema de su identidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la identidad, estamos hablando de lo que es el hombre en sí mismo, en lo más profundo, en lo que nunca cambia, ¿no? Por ejemplo, si vemos una foto de Humberto del Castillo, pues hace 30 años... Tenías pelo todavía. Está irreconocible. Pero hay algo, efectivamente, el padre me conoce hace mucho tiempo, tenía bastante pelo, efectivamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa y sucede? Pero hay algo dentro de mí, más allá de que yo en este momento use lentes o gafas, tenga pelo o no, eso es justamente la identidad. Hay algo dentro de mí que me hace a mí ser Humberto del Castillo como único, irrepetible, ¿no? Entonces eso es muy importante porque desde esa identidad entonces yo soy llamado a vivir el amor, a ser feliz y por tanto entonces a vivir la virtud y por tanto entonces a vivir la castidad y la pureza, ¿Y ¿no? qué pasa si yo creo ser alguien y no soy esa persona? Claro, es que el tema de la identidad pasa, por ejemplo, por el tema que es muy importante, que es el tema del conocimiento personal. Es decir... Sí, permíteme que te interrumpa un ratito, Humberto. Es que me parece muy, muy importante esto de quién soy yo, porque si no, no sé hacia dónde ir. Entonces, saber ese conocimiento personal del que tú vas a hablar ahorita es fundamental para que yo sepa qué pasos tengo que seguir para ser feliz y para encontrar ese amor verdadero y mi realización como ser humano. Sí, es que la identidad, acá la podemos definir, dice, es aquello que nos identifica con nuestro ser más íntimo, que nos permite reconocernos como persona única en el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante que yo, como dice el padre, reconozca quién soy y responda a esta pregunta fundamental, que es la pregunta por la propia identidad. Justamente lo que hoy en día sucede es que, como hay gente que no se conoce, gente que vive desorientada,
gente que vive con una identidad desdibujada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen normalmente estas personas o muchos seres humanos? Nosotros, ¿qué cosa es lo que nos pasa? Nos buscamos una serie de cosas que hacen que nosotros evadamos la realidad, o huimos de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra todo el tema, por ejemplo, de la pornografía o de las relaciones sexuales tempranas, ¿no? Entonces, el hombre hoy en día vive muy fuera de sí. No se conoce, no sabe cuál es su identidad, no se entiende. Entonces, hoy en día, las personas, pues, fugan, evaden la realidad a través del alcohol, las drogas. Pero hoy en día también se resuelven muchas cosas a través de obviamente no estoy diciendo que está bien, lo señalo a través de lo sexual genital, de las relaciones tempranas, ¿no? Y entonces hoy en día en nuestra cultura está muy metido este tema del sexo desenfrenado, como saben bien, pero eso tiene su explicación desde lo psicológico, que como insisto y digo, que es una evasión de la realidad, ¿no? Entonces, por eso, y volvemos al tema que estábamos mencionando, es muy importante que la persona se conozca, se entienda, que tenga un sentido de la vida también, ¿no? Un proyecto de vida. Para conocerse uno a sí mismo es fundamental que uno sepa de dónde viene y hacia dónde va. Y es una gran crisis hoy en día que la gente no tiene idea. Es decir, aparezco, no aparezco, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, la misión, que son preguntas fundamentales que todo joven se hace y debería hacerse buscando la respuesta apropiada. Sí, yo creo que a veces el adolescente o el joven cree que eso puede ser aburrido y al contrario, es lo más apasionante. Es lo más apasionante encontrar un sentido de vida, encontrar un proyecto de vida, vivir la virtud, dejar de vivir, digamos, desde lo feo, lo malo, lo pecaminoso, que es lo que muchas veces nos propone el mundo, ¿no? Entonces, vivir la virtud, vivir la maestría personal, vivir la arete, es algo que me ennoblece y es algo para lo cual yo he sido creado, ¿no? Yo he sido creado para amar, para ser feliz. Entonces, claro, cuando veo pues que de pronto mi familia es una familia disfuncional, que hay problemas en mi casa y que todo se resuelve de pronto con lo genital sexual o la sexualidad descontrolada, entonces mucha gente lo que hace simplemente es repetir eso, ¿no? Repetir ese desorden sexual. Y claro, eso hace que muchas veces la castidad, y en ese sentido el esfuerzo que ustedes hacen por promover la castidad es muy bueno, es muy importante y muy noble también. Pero ¿por qué? Porque la palabra castidad hoy en día es como si fuese algo antiguo, algo para mis abuelitos, de la media, casi que ya la gente ni entiende el sentido. Entonces por eso hablo de la importancia del proyecto de ustedes por retomar ese tema, porque en el fondo es un tema que tiene que ver mucho con la identidad del ser humano. Sí, hay algo básico, y retomo también lo que he dicho antes. El ser humano está hecho para el amor, venimos del amor, vamos al amor, y no podemos entender nuestra identidad personal, quién soy yo, si no me entiendo como un ser hecho para el amor. Y todo esto de la genitalidad temprana, de buscar relaciones sexuales, hay mucha confusión y a ustedes chicos se les hace creer que si hay amor o sentirse enamorados debe expresarse ya inmediatamente en una relación que avanza hacia lo sexual o que ya es sexual en sí misma. No se confundan, chicos. Primero hay que reconocer y conocernos a nosotros mismos. Estamos hechos para el amor, no vamos a ser felices sin el amor. El Papa Juan Pablo II decía algo que a mí me parece espectacular y maravilloso. El ser humano no puede vivir sin el amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida no tiene sentido si no se le revela el amor, si no se abre al amor, si no participa vivamente del amor. Y eso es algo básico que lo entendamos para entendernos a nosotros mismos, nuestra identidad y qué tenemos que hacer para realizarnos como personas humanas. Bueno, padre. Quiero darle las gracias. Dale. No, quería hacer ahí una intervención a lo que dice el padre. Es que la persona, en la medida que sabe quién es, que tiene un proyecto de vida, un sentido de vida, ¿no es cierto?, va a poder vivir el amor y la castidad casi como una consecuencia y como algo natural, ¿no? Entonces ahí cuando viene, digamos, la confusión, porque de pronto no sé quién soy, no me conozco y vivo no de una manera proactiva según mis valores y principios, sino más bien de una manera reactiva, es decir,
según los estímulos que se nos presentan. Entonces, si un amigo me dice esto, yo hago lo que él dice o lo que él quiere, cómo me presionan mis amigos. Pero es importante que cada adolescente, cada joven que nos está escuchando, viva según unos valores y unos principios, viva según su historia personal, su reconciliación, viva según las virtudes que él quiere vivir. Sí, claro, y que lo entiendan, pues, o sea, es importante que uno entienda por qué soy así, de dónde viene así, por qué creo en esto, no porque me lo digan, sino porque verdaderamente está dentro de mi corazón. O sea, poder reconocer lo que soy yo y lo que yo anhelo como yo, Natalia Morales. Bueno, quería darle las gracias, vamos a ir a un corte comercial y ahorita seguimos con este tema tan interesante que estoy seguro que a todos nos apasiona un montón. Ya nos vemos. Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos de vuelta. Bueno, seguimos aquí con nuestro invitado Humberto. Quería preguntarte, ya identificamos qué era la identidad. Entonces ahora nos puedes dar unos tips o decirnos cómo hacemos para no caer en la falsa identidad o en el no conocerme o en el falso creer que soy yo. Sí, yo diría que un medio fundamental es el conocimiento personal. Entonces, para eso uno puede ir a un retiro, uno puede ir a un taller de conocimiento personal, uno puede leer un libro, uno puede realizar un buen examen de conciencia, ¿no? Entonces, se trata de conocerse a uno mismo, eso es lo importante. Y lo segundo, yo diría que es tratar de vivir la virtud día a día, ¿no? Entonces, ¿Y por qué eso, Humberto? ¿En qué te ayuda la virtud? Porque yo creo que la virtud es desplegar algo bueno, es generar una buena disposición en mi persona, ¿no es cierto? Entonces me dedico yo a construir una vida sana, a vivir según hábitos positivos, a vivir según virtudes, ¿no? Entonces me dedico yo en el fondo a conquistar la santidad, la santidad, la vida cristiana o la felicidad que yo anhelo, ¿no? Y Entonces, conquistarme a mí mismo, en el fondo, ¿no es cierto? Claro, manejarme, vivir la maestría personal, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen medio para responder a mi identidad. Bueno, ¿no? ¿Y qué hace que yo no logre llegar a identificarme? Lo que pasa es que hay, digamos, distintos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, el ruido, la bulla, algunos tipos de música, algunos amigos que son malas influencias. Entonces se trata, digamos, de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué cosa quiero ser? Y se trata también de plantearme un proyecto de vida según mis valores y mis principios, ¿no? Entonces hoy en día no es raro que un adolescente pues esté alienando o despersonalizando a través de la música, la droga, el alcohol, ¿no? Entonces ahí uno, por ejemplo, es muy bueno que también seleccione cómo logra distracción o esparcimiento, ¿no? Porque cuando menos piensa uno ya está metido en alcohol, en drogas, en relaciones sexuales tempranas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante vivir esa virtud en la vida cotidiana, ¿no? Entonces para eso es como ir discerniendo, pensando, digamos, qué amigos, qué hace de su vida. Por eso insisto en tener un adecuado proyecto de vida, ¿no? Hay que tener un norte claro para saber hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Porque si no tienes ese norte claro, y eso parte de la comprensión de, ok, soy esto, estoy hecho o hecha para el amor, yo quiero vivir el amor, y el amor es lo que me va a hacer feliz a mí, y para conquistar ese amor no es fácil. Ahí entra la virtud, ese ejercicio personal, el ponerme muchos límites en ciertas cosas, el no ceder a la presión social que te dice, por ejemplo, qué aburrido, qué aburrida si no haces esto, si no bebes, si no tomas, si no te diviertes como todos nosotros, si no tienes sexo. Entonces, todas esas cosas, si tú no las tienes claras, si tú no tienes un horizonte claro hacia dónde ir, pues terminas pensando que todas esas cosas son las que te van a hacer felices, ¿no? Y es una especie de imposición de una máscara, un falso yo que dice, yo soy mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Yo soy mi razonamiento y mis pensamientos y según eso creo que voy a ser feliz. ¿Qué piensas de todas estas cosas, Humberto?
Sí, ahí me parecería muy importante hablar de que el adolescente, el joven o el hombre contemporáneo se confunde y a veces no encuentra su auténtica identidad, ¿no? Entonces ahí nosotros podríamos hablar de 4 ilusiones o de 4 confusiones a la hora de mirar su identidad. Por ejemplo, hay mucha gente que se cree su cuerpo, hay otros que se creen sus pensamientos, sus roles o personajes, ¿no? Y también hay mucha gente que se cree sus emociones o sentimientos, ¿no? Entonces, de estos 4, yo creo que los 4 están íntimamente relacionados con la vivencia de la virtud o la vivencia de la castidad. Quizás el que más, el creerme mi cuerpo, es decir, yo reduzco mi cuerpo al placer sexual, ¿no? Hoy en día los chicos están teniendo sexo sin conocer a la otra persona, sin amarla, de pronto sin siquiera saber su nombre, ¿no? Entonces hay una reducción al placer corporal, al placer físico, ¿no? Ese es un punto importante. Hay algo que tú decías al inicio de este programa, Humberto, que me parece sumamente interesante e importante. El ser humano es una unidad biológica, psicológica y espiritual. Y cuando uno se cree su cuerpo, está dejando de lado otras dimensiones, porque Claro. creerme mi cuerpo es creerme en mi apariencia física o mis partes físicas, digamos así, y no tener en cuenta toda esa dimensión profunda, psicológica y espiritual, que a la hora de no vivir la castidad también se involucran. Entonces no es solamente algo físico, como hoy día quizás se puede entender, sino necesariamente involucra toda tu persona. Todo lo psicológico, lo emocional, lo sentimental y también lo espiritual que hay involucrado en Sí. una relación sexual. Y por eso es importante saber esperar el momento, ¿no? Para que sea una Sí. entrega total. De acuerdo, y también hay otra reducción dentro de estos, los falsos yo, digamos, podríamos decir, es cuando yo me creo mis sentimientos o mis emociones, ¿no? Ese tema también es muy importante porque también hay un endioseamiento de lo emocional. Entonces hoy en día la gente hace lo que le gusta, lo que le provoca, lo que se le da la gana, muchas veces podríamos decir. Entonces, Porque yo soy así, sencillamente, y ya. porque me gusta eso, porque me atrae, y no estoy pensando que el otro ser humano es una persona, unidad inseparable, hijo de Dios, digamos, o que es persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando se reduce al ser humano, es cuando se dan los vicios, es cuando se dan los malos hábitos, es cuando yo utilizo a la otra persona simplemente porque me provoca. Hoy en día hay mucha dependencia emocional desde lo psicológico, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad. Entonces, claro, muchas de esas cosas se resuelven también en las relaciones sociales y también en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, es muy importante mirarme a mí como unidad inseparable. Entonces, lo emocional tiene un lugar, ¿no es cierto? Lo físico tiene un lugar, lo espiritual tiene otro lugar, pero somos unidad. Uno solo. Entonces, cuando yo estoy con una persona, cuando yo hablo con otro ser humano, esa persona es una unidad inseparable y es digna, digamos, porque ha sido creada como un ser humano único y repetible, ¿no? Entonces, vemos estas reducciones de la persona a una parte de su ser, en el fondo, es no entender quién es la persona. En el fondo es no entender cuál es la identidad del ser humano. Y hoy en día vemos que muchos chicos, muchos adolescentes viven de espaldas a su identidad, y más aún alejados, pues, de valores trascendentales, de Dios, ¿no? Entonces, pero sobre todo, digamos, alejados de sí mismos. Entonces ahí viene donde hay un proceso de despersonalización. Entonces, la lujuria o todos los temas, digamos, que tienen que ver con lo sexual se convierte, pues, ya no solamente en una recreación, en un juego, sino en una evasión de la realidad. Humberto, ¿cómo las virtudes y específicamente la virtud de la castidad nos acercan a ese hombre o mujer que yo soy y estoy llamado a ser, y por lo tanto nos acercan a nuestra propia realización humana y a nuestra felicidad? Claro. Es que lo natural es que yo viva mis dinamismos fundamentales. Lo natural es que yo viva adecuadamente mis necesidades psicológicas. Tenemos una necesidad de seguridad, de significación, que eso tiene que ver con la recta valoración o con la afectividad. Entonces, yo como ser humano estoy invitado a vivir adecuadamente eso. Entonces, en la medida que yo vivo eso, esos dinamismos y esas necesidades, ¿no es cierto?, yo estoy respondiendo a mi identidad más profunda. Yo estoy respondiendo, digamos, a mi vocación
más honda y más profunda, que es la vocación al amor, ¿no? Entonces, el vivir la virtud, ¿no es cierto?, me lleva a lo más profundo de mí. Y el vivir la virtud me hace vivir de acuerdo a mi identidad, a quién soy, para qué he sido creado, ¿no? Eso es fundamental. Wow. Además suena muy lógico, ¿no? Como que Totalmente. uno pareciera que fuera muy complejo, pero en la medida en la que yo entiendo que si es que yo no me conozco a mí misma y no ahundo en los demás, pero primero en mí para poder entender a los demás. Mucha. Bien, chicos y chicas, la virtud de la castidad es un camino muy concreto para empezar y conocerse cada vez más uno a sí mismo, y no solamente para ir conociéndonos de dónde venimos, a dónde vamos, esta vocación profunda que tenemos nosotros los seres humanos a vivir el amor, sino también es el camino que nos conduce justamente a esa realización, a ese despliegue de nuestra propia persona y a encontrar el lugar donde yo me voy a realizar. Y para eso es muy importante también no solamente vivir la virtud de la castidad, sino que la virtud de la castidad está asociada a muchas otras virtudes, no es una virtud que está sola. Exige el autodominio, exige la capacidad de donación de sí mismo, de sacrificio, exige saber decir no en ciertos momentos, en fin, hay muchas virtudes como la generosidad también que están asociadas y ligadas a la virtud de la castidad. Si tú quieres conocerte, comprenderte cada vez mejor, el camino de la castidad y de las virtudes en general es un camino necesarísimo para ser feliz y hacer felices también a otras personas. Humberto, antes de terminar, tú tienes en tus manos un libro. Entonces, quienes quieren profundizar en estos temas, háblanos de este libro, por favor, Humberto, y diles dónde pueden conseguirlo. Sí, es el libro La reconciliación de la historia personal, ¿no? Reconciliación de la historia personal, lo pueden encontrar en Vida y Espiritualidad, que es una librería que queda en San Borja, y además en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación en Camacho. Ese es aquí en el Perú. Sí, en el y Perú. en otros lugares del planeta. Bueno, está Colombia. en Amazon lo encuentran electrónicamente, ¿no? Amazon.com, Sí. claro, necesitan tener una tarjeta de crédito para poder Sí, o si no, descargarlo. entren a la página de Arete, centroarete.org, ahí encuentran, digamos, dónde escribirnos y les podemos dar más datos, ¿no? centroarete.org. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a los dos por acompañarnos hoy y por esta gran charla. A ti, Nati, por acompañarnos también No, hoy no, día. de verdad. Muchas gracias, de verdad. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Y a ustedes, chicos, nos vemos la otra semana y chao.